¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo están? España quiere ser una referencia en la Unión Europea, quiere contar con su propia agencia estatal para controlar esas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. ¿Qué requisitos tiene que tener una ciudad para ser la sede de esta agencia? Bueno, pues entre otras, tener un ecosistema universitario, económico, robusto, también tener equipamientos, dotaciones. La ciudad de A Coruña aspira a convertirse en sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, de la ESIA. Voy a adelantarles algunas razones que apoyan esta candidatura. El 45% del empleo generado aquí en Galicia, ligado a esas tecnologías, se concentra en su ciudad, en la ciudad herculina, en esta ciudad y en su área de influencia. Y además hay más de 600 empresas ligadas a este sector. Una agencia que entrará en funcionamiento el próximo año, a mediados del 2023. Sobre las potencialidades y sobre todo sobre esta candidatura, como decimos, de Galicia en definitiva para acoger la ESIA. Vamos a hablarles hoy desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, con 4 invitados. Miguel Corgos, consellero de Facenda, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Julio Abalde, el rector de la Universidad de A Coruña, bienvenido también, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes. Y Antonio Rodríguez, el presidente del clúster TIC Galicia, bienvenido también, gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a desgranar todo esto y vamos a hablar de A Coruña ciudad, pero de Galicia en definitiva, ante esa posibilidad real. ¿Qué potencialidades subrayarían sobre todo de esta candidatura? Bueno, yo lo primero que querría decir es que desde que supimos que el Gobierno iba a descentralizar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, en la Xunta pensamos que Galicia tenía que estar ahí, ¿no? Y que era una candidatura a la que nosotros podemos optar con fuerza. Y después de constituir el nodo de inteligencia artificial de Galicia, pues se ha seleccionado La Coruña como la candidatura que tiene más papeletas dentro de la comunidad autónoma para tener aquí esa sede, ¿no? Fortalezas que tenemos en La Coruña y en nuestra comunidad autónoma es que Galicia es una de las 3 comunidades autónomas que ya tiene una estrategia de inteligencia artificial, que la Xunta lleva más de un año trabajando con las entidades integrantes del sistema universitario de Galicia en desarrollar normativa y ética en torno a la inteligencia artificial para mejorar su confiabilidad y para, en todo caso, siempre garantizar los derechos fundamentales de las personas en el desarrollo de esta inteligencia artificial. Y luego también pues, tener en cuenta el potente sistema universitario que tenemos relacionado con la materia. Más de 10.000 alumnos cursan algún tipo de estudios relacionados con la inteligencia artificial y en concreto unos 1.000 cursan específicamente grados de inteligencia artificial en las 3 universidades de Galicia y bueno, en la Universidad de La Coruña es una veterana en este tipo de estudios. Recordemos que ingeniería informática pues data del año 86, ¿no? Sí, no, 89, si no recuerdo mal, con lo cual pues tiene una gran experiencia en la materia. Y luego tenemos la parte económica, la parte del tejido empresarial, que por una parte actúa como demandante. Tenemos grandes empresas utilizadoras de inteligencia artificial que operan en los mercados internacionales, como Inditex, Stellantis o Estrella Galicia, y otras que son más pequeñas que también ocupan en el sector TIC un papel muy destacado, como acabas de indicar, pero no solo en la ciudad de La Coruña, sino también en todo lo que es la provincia y la comunidad autónoma, porque esta sede tiene que tener un efecto tractor en toda la comunidad autónoma, y en toda la comunidad autónoma trabajan más de 3.000 empresas y 26.000 empleados en el sector TIC, ¿no? Entonces todo eso en su conjunto, aparte del atractivo de la sede que ha elegido el ayuntamiento y que luego supongo que la alcaldesa nos contará con más detalle, también pues configuran una candidatura muy solvente a esta sede. Y vamos a hablar de ese efecto tractor que tendría esta ESIA, esta Agencia Española
pues para analizar todas estas tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, la alcaldesa, ¿qué potencialidades subrayaría? Bueno, pues las acaba de desgranar el consejero, probablemente me repita en ello, pero creo que somos, y lo creí desde el principio cuando se inició este proceso, que A Coruña es la ciudad que está mejor posicionada para albergar la ESIA, que lo estaba en Galicia y así además lo determinó el nodo de inteligencia artificial y lo tenemos todos claro. Yo agradezco en este sentido todo el apoyo, ¿no?, de la Administración Autonómica, de la Xunta de Galicia, de su presidente, del consejero, del sistema universitario gallego y del resto de ciudades que han apoyado una candidatura que yo creo que ha dejado de ser una candidatura de carácter local de A Coruña únicamente para convertirse en la candidatura de Galicia. Creo que eso es la primera potencialidad a tener en cuenta, ¿no?, esa fuerza y ese apoyo de todos los sectores vinculados a la tecnología TIC, a la inteligencia artificial, que están apoyando esta candidatura. Pero además es que A Coruña concentra el 49,2% de las empresas del sector en la ciudad y su área metropolitana, es decir, casi el 50% del desarrollo empresarial basado en las nuevas tecnologías se hace aquí. Y contamos con un sistema y con un ecosistema universitario precisamente local, ese sí, en la Universidad de A Coruña, donde este año se implanta por primera vez el grado de inteligencia artificial a través de una facultad de informática que, como decía Miguel, lleva ya muchos años en funcionamiento. Y después hay que tener en cuenta también el tejido empresarial que tenemos aquí, con algunas de las empresas más potentes, no ya a nivel Galicia ni a nivel estatal, sino a nivel mundial. Hablamos de Inditex, hablamos bueno, pues de Hijos de Rivera, de Gadisa, de Altia, de multitud de empresas que dan trabajo a muchísimas personas y que ya aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos empresariales. Una agencia que además, y lo comentaremos en otro bloque más adelante, ¿no?, va a atraer inversiones y se va a consolidar un empleo estable y de calidad, que es a lo que aspiramos. A Coruña ya es un polo de referencia tecnológico en Galicia, queremos ser ese polo de referencia a nivel nacional y yo creo que la elección de la sede de la ESIA en la ciudad de A Coruña sería ese espaldarazo definitivo para un modelo de ciudad en el que tenemos que ser líderes y despuntar también en el ámbito tecnológico. Creo que reunimos los requisitos sobradamente, competimos con ciudades que evidentemente cada una defiende sus potencialidades, pero a mí no me cabe duda, como nunca dudé de que A Coruña fuera la ciudad mejor posicionada en Galicia, no tengo duda de que es la mejor posicionada en todo el Estado para albergar la sede. Más de una decena, efectivamente, de ciudades del resto del territorio nacional también son candidatas a acoger la ESIA. Desde el ámbito universitario, desde el ámbito empresarial, sobre todo, ¿qué potencialidades le ven a esta candidatura que estamos desgranando? Bien, yo creo que ya no solamente, como decíamos antes, desde el punto de vista de la ciudad de La Coruña, sino desde la comunidad autónoma de Galicia, creo que tenemos una serie de indicadores o de características que nos hace diferencial y nos hace además, digamos, estar en una posición avanzada respecto a otras comunidades autónomas. Ya se comentaba aquí, somos de la única comunidad autónoma donde tenemos un grado de inteligencia artificial que está impartido por las 3 universidades gallegas. Eso yo creo que es un valor importante, pero en concreto en el caso de la Universidad de La Coruña, tenemos tanto el grado de inteligencia artificial como el grado de ingeniería informática, pero también tenemos el grado de ciencia y tecnología de datos, que es un conjunto de titulaciones que solamente hay otra universidad en todo el Estado español que también la tenga. Por lo tanto, creo que tenemos la capacidad de formar talento, el talento necesario para nutrir a las empresas y también a la agencia, pero también tenemos un ecosistema de investigación muy importante y sobre todo tenemos un ecosistema de investigación que tiene una característica yo creo que diferencial con el resto, y es que es un sistema de investigación que está muy directamente relacionado con la industria, con la empresa, y por lo tanto realiza una investigación en inteligencia artificial muy pegada al tejido empresarial. Y eso es lo que hace que nuestro tejido, aparte de, como ya dijo el consejero y la alcaldesa, que tiene un peso muy importante en la economía española y en la gallega, hay que resaltar también que el resto de las empresas que no son TIC en nuestra comunidad autónoma también tienen un nivel de utilización de la inteligencia artificial superior a la mayor parte de las comunidades autónomas.
Y esto es consecuencia de acciones y actividades que se han realizado desde los últimos años. Comentaba el consejero el tema de la estrategia digital, pero también tenemos una, perdón, de la estrategia en IA, pero también tenemos una estrategia digital desde hace muchos años en nuestra comunidad autónoma. Y antes teníamos unos planes de digitalización, creo que muy importante. Por lo tanto, tenemos empresas TIC, tenemos una administración autonómica que está muy volcada en la digitalización y tenemos después un tejido empresarial no TIC, como decía la alcaldesa, Inditex, Abanca, Estrella Galicia, Gadisa, una serie de grandes empresas tractoras que están aquí y que además son usuarias ya de inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que esa conjunción de estos 4 factores, un ecosistema de formación universitaria de investigación, un sector TIC y un sector no TIC que usa las TIC, creo que es única en todo el Estado español y por lo tanto yo creo que eso es lo que nos hace que como comunidad autónoma y como sede en La Coruña seamos únicas. La parte empresarial de todos estos valores, seguro que coinciden muchos de ellos, pero ¿cuáles señalaría? Bueno, nuestra visión es, el sector TIC de Galicia está en el mejor momento de su historia. Ha dicho el consejero, 26.000 empleos, nunca tuvimos esa cantidad de empleos, 3.000 empresas, un grupo de 300 empresas innovadoras con producto. Bueno, es un momento dulce del sector, ¿no? Y esto se ha conseguido no porque el Estado haya decidido hacer aquí nada, esto se lo ha construido Galicia ya solita. Los clientes, los emprendedores, los empresarios, las startups, etc. Nadie nos lo ha regalado. No tenemos, o tenemos un sector TIC por encima de lo que nos correspondería si vemos, oye, por los parámetros de actividad económica, de nuevas empresas, de población, etc. Evidentemente, Madrid y Barcelona puede ser mejor, pero ellos tienen ese refuerzo de que Galicia careció en este sector concreto. Entonces, bueno, este sector TIC gallego, potente, que tiene en La Coruña pues su estandarte, ¿no? Por razones históricas, porque había un efecto sede, por muchos motivos, porque hubo unos líderes que aquí se decidieron a emprender, pues se merece este reconocimiento, ¿no? Porque nadie nos lo ha regalado, se ha creado aquí, es puntero en España, tiene tecnología al nivel de cualquiera, y tenemos un tamaño, porque todas las comunidades autónomas tienen un sector TIC, pero más o menos en proporción a su potencial económico. Nosotros por encima de eso, ¿no? Bueno, pues creo que es el momento también de reconocerlo, ¿no? Y yo creo que efectivamente a nosotros lo que más nos gusta de este proyecto es que, bueno, ofrece ese reconocimiento al sector TIC de Galicia, con La Coruña como bandera, pero teniendo en cuenta todo el sector. Tenemos sector en Santiago hay grandísimas empresas TIC, está Coremain, está Televes, está Tecalis, está Bahía, en Vigo también tenemos otro tipo de empresas TIC diferentes de las de La Coruña, más de tipo industrial, más de tipo producto orientado a la industria, menos servicios y más producto, todos juntos hacen un gran sector. Y bueno, pues sería yo creo que relevante reconocerlo, otorgar a La Coruña esta sede, y bueno, pues poner esta bandera y añadir a la marca Galicia pues algo nuevo, ¿no? Que lo tiene, pero que a veces no es tan conocido, ¿no? Esta bandera tecnológica. Esta candidatura se ubica en A Coruña, pero que sería la candidatura, efectivamente, la candidatura gallega. Mencionaba la alcaldesa, hay otras candidatas, claro, ciudades como Salamanca, Gijón, Zaragoza, en fin, el listado está ahí, ¿no? Por el conocimiento que tienen y por las diferencias también que han mencionado, ese grado en inteligencia artificial, por ejemplo, del que hablaba el rector, ¿qué expectativas reales de que esto finalmente, que podamos estar aquí próximamente, ojalá que celebrándolo? Bueno, yo creo que todos coincidimos en que, igual somos parte interesada, pero todos coincidimos los que estamos aquí en que las expectativas están muy altas, ¿no? Porque la calidad de la candidatura, que ha pasado ya una preselección, ¿no? Que igual fue demasiado pública para lo que pretendíamos, igual pretendíamos que fuera algo más interno en su momento, por lo menos desde la Junta, pero sí que ha pasado una primera preselección y tiene unas potencialidades evidentes que aquí se acaban de describir. Entonces, se constituyó un nodo de inteligencia artificial, valoró, en base a las variables que el Gobierno enunció en su día, pero con un criterio marginal, ¿no? Para elegir internamente cuál era la candidatura que tenía más posibilidades de traer la sede a Galicia, y es esta. Y luego dentro de todas las que hay, pues evidentemente nosotros tenemos, como decía, unas expectativas máximas. Estamos en un proceso de concurrencia con otras candidaturas que son fuertes también, pero que creemos que la elegida va a ser la candidatura de A Coruña por las virtudes que tiene y las potencialidades que tiene, que se acaban de
enunciar aquí, y porque además creemos que ya toca, ¿no?, que venga una sede para el Atlántico, ¿no?, en contra del Mediterráneo, ¿no? No solo por méritos propios, sino también porque nos toca. Los criterios son amplios y genéricos y hay margen para la elección, y los tiene que concretar eligiendo una sede el Gobierno de España, pero nosotros desde la Junta apostamos y tenemos confianza plena en que va a venir la sede a Galicia. Asiente. Antonio, presidente del Clúster TIC, ya toca, ¿no? A ver, si esto fuese un tema numérico, se pondría Madrid. Evidentemente tiene el sector TIC más grande. Las decisiones económicas TIC que se toman en Madrid suponen el 65% del gasto del Estado en TIC. Entonces, claro, se lo llevaría todo y haría este famoso agujero negro. Aquí hay un decreto que habla de, bueno, redistribuir, de balancear, de equilibrar territorialmente, y yo estoy totalmente de acuerdo en que España está un poco inclinada además hacia el Mediterráneo, y esto es una oportunidad para recompensar una candidatura redonda que tiene la parte, digamos, institucional, con esa estrategia y con esos planes autonómicos. Hay que recordar que Galicia es la comunidad que más ha invertido en telecomunicaciones, en cobertura de redes, contando toda nuestra orografía, etcétera, ¿no? Y que aunque sea un problema sin resolver, no ha sido por cantidad de millones invertidos. La parte universitaria, la parte empresarial, si comparas con las otras, es una candidatura muy redonda. Bueno, pues contando unos buenos números y esa estructura de decreto, bueno, yo lo veo claro. Y las expectativas, aquí va a haber unanimidad, ¿no? Sí, bueno, pues es una decisión muy complicada para el que la tenga que tomar, pero tiene que guiarse por dos cosas. Una, por el equilibrio territorial, ¿vale? Y otro, ver, oye, ¿dónde voy a poner esto? ¿Cuántas más cosas ya he puesto en el pasado? Y lo otro, que sea un sitio que le dé, digamos, cobertura a la decisión, ¿no? Que no vaya a ser algo en el desierto. En este caso está claro que aquí no es, pero si lo ves desde ese punto de vista, lo veo complicado. Y ya no solo por ese reparto equitativo, ¿no? Estamos mencionando cuestiones puramente objetivas que demuestran que es una muy buena candidatura, ¿no? Que yo, más que hablar de expectativas, hablaría de cifras, hablaría de potencialidades, hablaría de cumplimiento de criterios, que creo que sobradamente los cumplimos, ¿no? Las cifras ya se han dado. 50% de las empresas, 26.000 empleos en toda Galicia, universidad, en fin, yo creo que son abrumadoras, y tampoco se trata de estar repitiendo permanentemente las cifras porque están ahí, las sabemos, y están además en esa memoria que se ha presentado, ¿no? Las potencialidades son evidentes, las que tiene la ciudad, y antes, bueno, hemos hablado del ecosistema empresarial, hemos hablado del ecosistema universitario, también del biosanitario, de la investigación, la inteligencia artificial aplicada a la investigación biosanitaria. Tenemos un hospital de referencia aquí como es el CHUAC y el INIBIC, etcétera, ¿no? Y toda la investigación que se realiza utilizando y aplicando inteligencia artificial también al desarrollo de la investigación biomédica, que es otra de sus potencialidades. Y la filosofía precisamente no es que se concentre todo en Madrid, porque si no, no estaríamos hablando de una política, desde mi punto de vista, muy acertada del Gobierno central por la descentralización de determinadas sedes de carácter nacional hacia los diferentes territorios, con el objetivo de generar empleo, un ecosistema empresarial, de fijar población, etcétera. Y en ese sentido creo que es una decisión positiva la que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez de descentralizar. Como positivo será que finalmente sea elegida a Coruña, porque yo no voy a entrar en debates territoriales que no me gusta, pero en parte pues tienen razón. Quiero decir, nosotros tenemos la potencialidad aquí de además estar conectados con la eurorregión y de ser una zona que necesita ese impulso para seguir no desarrollándonos, que ya estamos a unos niveles muy óptimos, sino para consolidar ese desarrollo y esa nueva economía hacia la que vamos, ¿no? Y el elegir la sede de la ESIA en A Coruña yo creo que sería un paso importantísimo. Rector. Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que no es que nosotros tengamos expectativas porque se nos ha ocurrido, no, son expectativas basadas fundamentalmente en hechos reales, ¿no? Y de comparativa con otras cuestiones. Y aparte, yo también quisiera resaltar un tema que ha comentado ahora un poco la alcaldesa, es el hecho de que nuestra candidatura tiene además una proyección muchísimo más allá del Estado español, ¿no?
De hecho, el Gobierno, cuando plantea esta agencia, la plantea como una especie de, digamos, de puesta en marcha de una agencia que tiene espíritu de ser una agencia europea. Bueno, pues nuestra candidatura ya tiene ese componente internacional, porque, entre otras cosas, la Eurorregión Galicia Norte de Portugal está participando en esta candidatura. Y, de hecho, quiero recordar que dos de las estrategias del Ministerio del Gobierno de España son precisamente el Plan Digital Ibérico y el Plan también de Inteligencia Artificial entre España y Portugal. Bueno, pues nosotros ya tenemos avanzado en eso. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en colaboración con las 3 universidades del norte de Portugal y con la Eurorregión, que forma parte del nodo de Galicia ya. Por lo tanto, nuestra candidatura ya tiene una proyección internacional y europea que no tienen otras candidaturas. Por lo tanto, somos optimistas, pero somos optimistas informados, es decir, con conocimiento y con los datos encima de la mesa, ¿no? Somos realistas. Realistas, efectivamente. No quería decirlo, pero gracias a Dios. Y por lo tanto yo creo que partimos en una... Y quisiera decir también otra cuestión, porque en algunas ocasiones se dijo que una de las posibles debilidades de la candidatura gallega es la falta de unidad. Yo creo que es al contrario, es una fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros es una candidatura de Galicia unida basado en un debate previo en donde cada uno de nosotros puso encima de la mesa sus capacidades y sus potencialidades y después todos fuimos capaces de decidir cuál era la mejor y todos estamos apoyando a la mejor. El sistema universitario de Galicia, las 3 universidades están detrás de esta candidatura y por lo tanto Galicia está también detrás de esta candidatura. Y por lo tanto yo creo que eso también lo tenemos que transmitir como una fortaleza de la candidatura. Es una candidatura de Galicia que va a tener su ubicación en La Coruña y yo creo que esto lo tenemos que transmitir claramente a toda la sociedad y a todo nuestro, digamos, oyentes en este programa. Bueno, y la representación de hoy también lo demuestra, ¿no? en este encuentro. ¿Qué supondría el conseguir que esta candidatura gallega, que A Coruña en este caso pues, se convirtiese en sede de la ESIA? Bueno, está claro que lo primero que el primer impacto que tendría es que tendríamos un factor muy potente de atracción de conocimiento, eso es evidente. Luego también yo creo que algo que es muy importante para la ciudad y para Galicia sería un impulso también definitivo para la ciudad de las TIC, que recordemos que es la ciudad de las TIC de Galicia también, no de A Coruña. Y luego también, evidentemente, la dinamización del sector TIC de la comunidad autónoma, evidentemente, porque generaría sin duda nuevos proyectos que podrían surgir al albur de las investigaciones y de los proyectos de la agencia y, por supuesto, nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, el nodo de inteligencia artificial de Galicia pues ya detectó todos estos, digamos, nichos de oportunidad derivados de la existencia de la propia agencia. Mejoras en formación, mejoras en investigación científica, y, sobre todo, desarrollo del sector TIC y de la inteligencia artificial para la sociedad, que es lo más importante de la agencia. Si se consigue, alcaldesa, ¿qué oportunidades, qué ventanas se abrirían? Bueno, pues lo acaba de relatar el consejero, hablamos de cifras iniciales en un primer estudio, que se estima en 90 millones de euros de inversiones y la creación de más de 1.300 puestos de trabajo, que además son puestos de trabajo cualificados, estables y con alta formación, ¿no? Y después toda la apertura hacia programas de investigación, hacia líneas de investigación en el sistema universitario que puedan ser aplicadas a las empresas, que hagan mejorar esos desarrollos que utilizando la inteligencia artificial se están ya haciendo en empresas que son punteras, las nombrábamos antes, a nivel mundial, en diferentes ámbitos, desde el ámbito bancario al alimentario, al textil o de las telecomunicaciones, que daría un espaldarazo y un soporte importantísimo a ese proyecto de la ciudad de las TIC, otro proyecto en el que todas las administraciones colaboramos y trabajamos para que salga adelante, que creo que es otro ejemplo de cómo la colaboración institucional y público-privada da lugar a que se hagan, bueno, pues en este caso, infraestructuras y desarrollos económicos muy positivos para la ciudad. Y, por ejemplo, tenerla en A Coruña, pues ya el respaldo definitivo, ahora que hemos sido elegidos sede permanente de Ecosystems 2030, el foro sobre inteligencia artificial más importante del mundo, que el año pasado celebraba su congreso en A Coruña, que hará su congreso el próximo año y que ha decidido que A Coruña sea sede permanente de ese foro, que bueno, pues es comparable a lo que fue en su momento el foro de Davos cuando se inició
y que nos posiciona en el mapa de Galicia, en el de España, pero que ese foro, por ejemplo, nos posiciona a nivel mundial. Tener la AES aquí supondría también fortalecer y vincularlo todavía más a la ciudad. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que se apuntaba, el desarrollo empresarial y el desarrollo en investigación, en I+D+I, en la universidad, que nos harán seguir creciendo a toda la comunidad y desarrollando, bueno, pues, proyectos empresariales vinculados a las TIC. Sí, desde el conocimiento, la investigación, rector. Yo creo que es muy importante y es una cuestión que a veces pasa un poco desapercibida, porque efectivamente es una agencia de regulación de la inteligencia artificial, pero no solamente va a ser, digamos, un polo de atracción de talento y un polo de atracción incluso de actividad económica vinculada exclusivamente a las TIC, sino que va a abrir de una forma transversal pues, a la filosofía, a la ética, a la sociología, a distintos aspectos, incluso a los medios de comunicación, distintos aspectos en donde la inteligencia artificial va a jugar un papel importante y la agencia reguladora va a tener un papel fundamental en el desarrollo de nuevos profesionales. Por lo tanto, no solamente va a tener influencia en el desarrollo del tejido TIC y el tejido de desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, sino que va a tener un efecto transversal absolutamente en todas las áreas, en todo el conocimiento. Y eso va a generar una, digamos, capacidad de atracción de talento diverso y atracción de talento que va a desarrollar su actividad en distintas áreas, que va a ser terriblemente beneficioso no solo para el ecosistema universitario, sino para el ecosistema de generación de talento y generación empresarial dentro de nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que eso es un aspecto que para mí es muy importante, porque la diversificación, la transversalidad en el sector TIC cada vez va a ser mayor y, por lo tanto, el que partamos de una situación en donde tenemos una agencia que fomenta esa transversalidad va a ser fundamental para que el resto de los sectores dentro de nuestra comunidad autónoma se desarrolle. Y tenemos el tamaño suficiente para que ese efecto no se quede solamente en A Coruña, sino que sea un efecto que irradie a toda la comunidad autónoma. Y es cierto que también hay que subrayar, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito universitario, que nos coge todo esto con los deberes hechos. Las universidades, la UDC en este caso, lidera proyectos, antes mencionaba el grado, otros, ¿no?, ligados a estas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Sí, como comentaba antes, nosotros tenemos unas áreas de investigación en INEA que están muy, digamos, aplicadas a distintos sectores, desde la sanidad, desde temas de la educación. Nosotros tenemos grupos de investigación que están desarrollando los contenidos en IA, en educación no universitaria, en transportes, en textil y, por lo tanto, en construcción naval, en este momento que estamos trabajando pues, en el desarrollo del gemelo digital y en digitalización del programa de fragatas. Por lo tanto, nosotros tenemos un sector TIC muy diversificado y muy aplicado a la industria. Por lo tanto, eso va a tener un efecto muy importante en el desarrollo económico y social de Galicia y no solamente en el sector TIC, que, como decía Antonio, ya es un sector TIC desarrollado, maduro y que va a tener unas capacidades de potenciarse muchísimo mayores que los que con la existencia de la agencia aquí, ¿no? A pesar de ser un sector desarrollado, ¿no?, las cifras hablan por sí solas, lo hemos mencionado, se generaría muchísimo empleo. Entiendo que esto es el primer efecto, ¿no?, de conseguir que A Coruña sea la sede. El sector TIC ha creado en Galicia en los últimos 5 años más de 5.000 empleos netos, ¿vale?, de manera que tiene esa tradición y, bueno, pues la tendencia de la economía mundial es a que las TIC crezcan en proporción sobre el resto de la economía si las contamos bien. Si tú ves el programa de las Business Factories de la Xunta de Galicia, pues que aquí son 50 emprendedores en un tema, aquí 50, luego ves qué proyectos son, ves que el 80% de los proyectos son TIC, en la Business Factory aero, de la automoción o de la agricultura, ¿no? De manera que eso también hay que contarlo. Y luego esta agencia, primero, nos da un reconocimiento, si la conseguimos, a esta Galicia tecnológica. Eso es muy importante porque nos pone en el mapa europeo o mundial. Al final, director de Google Europa, el director de Amazon Europa, de Twitter y de Facebook, dirá, ¿dónde está este regulador? Ah, está en La Coruña. Bueno, pues allí tendré que ir, o allí pondré una oficina. ¿Sabes? Nos pone en un mapa para tomar... O cuando todas estas empresas deciden dónde abro mi nueva software factory dedicada a la inteligencia artificial en el tema X, pues la voy a poner cerca del regulador. Y además, casualmente, al lado del regulador tenemos un parque empresarial estupendo para poder aterrizar esas nuevas unidades, de manera que ese es un punto importante. Y después el regulador tiene su efecto sede.
De manera que cuando este regulador quiere pues conocer qué nuevos algoritmos están implantando en no sé qué sector, pues es mucho más fácil si están cerca que si están a 1000 kilómetros. Y bueno, pues eso va a dar una oportunidad a muchas startups, a muchos emprendedores o a empresas TIC consolidadas a ofrecer nuevas ideas al regulador, que esto va a generar actividad económica y productos en sí mismo. Quiero decir que, ¿qué tipo de sistemas van a juzgar si la inteligencia artificial es ética o no? Pues van a ser sistemas de inteligencia artificial, también, como que contraatacan, y de la misma manera que en ciberseguridad hay un sistema que ataca y uno que defiende, aquí también lo va a haber. ¿Cómo se van a diseñar esos sistemas? Tienes que hablar con el regulador. Si lo tienes cerca es más fácil, tiene muchos impactos que incluso ahora son difíciles de prever. Por eso yo creo que tenemos que pelearlo a tope, tenemos estas fortalezas, pero va mucho más allá el efecto de 120 funcionarios que se ponen en la ciudad, eso lo tengo clarísimo. Sí, quería comentar algo más, si no aprovecho, Antonio, y también el rector, tema conocimiento, tema de desarrollo profesional, los perfiles, ¿se está incentivando correctamente a las nuevas generaciones? ¿Serviría para dar cabida? Nos dirás, ese es Antonio. el tema más importante de todos, que es, oye, un sector que crea empleo, que ha creado miles de empleos y que puede seguir creando miles de empleos, no está creando todo lo que puede porque increíblemente todavía queda por ahí flotando en el ambiente a la edad de 9 a 14 años un estereotipo negativo de las tecnologías de la información, como que cuando la niña dice voy a ser informática, alguien le dice qué pena con lo que tú valías, ¿vale? Bueno, eso estamos peleando, colaborando con la Xunta de Galicia para cambiarlo, pero este tipo de noticias también ayuda. Este es un sector de buenos sueldos, conciliable, empleo, que te permite viajar por todo el mundo, que empiezas aquí y trabajas donde tú quieres. Difícil encontrar un sector mejor para trabajar. ¿Que es competitivo? Sí, es competitivo, pero si te esfuerzas y eres competitivo en tu sector, no hay límite a tu salario tampoco. De manera que es uno de los mejores sectores para trabajar y si queremos apostar por una Galicia tecnológica, hay una cosa que no se ha comentado, es ¿qué vamos a darle a la agencia nosotros también? Bueno, aparte de hospedarle no sé qué, pues Galicia yo creo que adquiere el compromiso de ser líder en tecnología, en las administraciones públicas, en las empresas privadas y en los empresarios. Entonces, si nos creemos esta Galicia tecnológica, tenemos un futuro laboral para la gente estupendo, en un sector que no encuentra suficientes trabajadores. Cuando luego vemos las estadísticas de empleo general, sobre todo en la juventud, de manera que yo creo que esto también es muy importante transmitirlo a todos los que nos escuchen. Ha hecho la Fundación Everest un estudio muy importante de por qué no hay tantas matriculaciones en nuestras carreras y son por o estereotipos negativos o influencia de pequeños comentarios negativos o el efecto grupo, que nos vamos todos juntos a una carrera y esta, digamos, como que es demasiado complicada. Oye, las cosas buenas merecen la pena, no, nadie las regala. Sí. Sí, yo creo que es un tema muy interesante tratar, ¿no? Que es el número, digamos, de vocaciones TIC o de vocaciones, digamos, en el sentido del núcleo duro, porque hay que decir que las vocaciones TIC pueden surgir también en otras titulaciones que no sea solo ingeniería informática. Pero entendido como el núcleo duro, por poner un ejemplo, porque es el que conozco mejor, ¿no? De la Universidad de La Coruña. Nosotros entre ingeniería informática, entre inteligencia artificial y entre ciencia y tecnología de datos ofertamos cada año 370 plazas nuevas para entrar. Quiere decir que medicina oferta 360, es decir, ofertamos más plazas nosotros de TIC, en sentido amplio, que la Facultad de Medicina de Santiago. Pero hay una cosa respecto a la percepción social que es muy importante. Nosotros estamos luchando y el sector está luchando precisamente para que sea atractiva para la mitad de la población, es decir, para las mujeres. Porque tenemos un número de matrículas en ingeniería informática bajísima, en torno al 12% de alumnas tenemos en las ingenierías informáticas y además es general de toda España. Pero curiosamente en la Universidad de La Coruña, que están en la misma facultad, Ingeniería Informática, Inteligencia Artificial y Ciencia y Tecnología de Datos, si ves los datos de matriculación de mujeres, en el caso de Ingeniería de Inteligencia Artificial solo tenemos un curso, pero en el caso de Ciencia y Tecnología de Datos tenemos 4 cursos ya para tener una muestra. Estamos en torno al 30%. Es decir, las titulaciones que no son estrictamente Ingeniería Informática son más atractivas para
las mujeres. No llegamos... Tienen el San Benito colgado que tenían. Es a donde quería llegar. Son más atractivas, quizás por la percepción social que hacemos de los ingenieros informáticos. Bueno, pues eso tenemos que entre todos ayudar a lo que decía Antonio. Son empleos de calidad, son empleos que permiten una, digamos, conciliación de la vida familiar muy interesante, que presentan en este momento muchas oportunidades de tener formas de empleo muy diversas, porque el teletrabajo se utiliza mucho, la no ubicación en la misma localidad donde está la empresa. Esos son, digamos, ventajas únicas de este sector. Bueno, pues tenemos que transmitir a la sociedad que eso es la realidad del empleo en el sector TIC. Y con eso seremos capaces de atraer cada vez a más alumnos y alumnas. No haya miedo a los despidos en las grandes tecnológicas, porque en España se sigue contratando a tope, ¿vale? Y esto va a seguir muchos años. ¿Cuál sería la clave para conseguir que esto vaya poco cambiando? No sé si... Bueno, comunicarlo esto muchas veces, que yo creo que hemos hecho un poco de dejadez, bueno, pues porque tampoco teníamos ese gran problema durante la crisis, pues no había, pero cuando ha remontado esta ola de transformación digital nos hemos encontrado que ¿por qué pasa esto? Bueno, pues por un problema de comunicación. Pues es lo que estamos haciendo ahora, tratar de comunicar. Es que desde la administración, ¿no? No, con la Xunta de Galicia tenemos un plan que se llama Digitalent, con decenas de acciones de todas las empresas que participan y de la Antega, que es la unidad que coordina este tema. Cada empresa tiene su fundación o sus actividades de marca en este sentido. Estamos haciendo muchas cosas, pero nunca llegan. Todo lo que sea comunicar la buena imagen del empleo TIC es bueno. Incidir en los referentes para el sector de las mujeres, ¿no? Sí, pero el otro día la alcaldesa en una intervención comentó referentes femeninos que hay en la Universidad de La Coruña. Y está Amparo Alonso, Berta Guijarro, Susana Ladra, Verónica Bolón, que son mujeres que están en este momento en el top, digamos, de la inteligencia artificial a nivel estatal y a nivel internacional. Yo creo que eso también ayuda a la visibilización de esos digamos, referentes. Hoy estuvimos con el consejero visitando el CITIC y entre los 3 ingenieros informáticos jóvenes que había una mujer, una chica, y por lo tanto yo creo que eso, y además nos presentó una plataforma preciosa. Yo creo que eso es lo que tenemos que divulgar, ¿no? Es decir, tenemos que hacer comunicación, tenemos que hacer información y quitar en algunos casos el San Benito que tienen los informáticos, que yo creo que es, y las informáticas, que creo que es absolutamente injusto, ¿no? Ya anticuado, del siglo pasado. Hay que pasar página, hay que pasar pantalla. Ir avanzando. Con respecto a la candidatura, al apoyo, también lo habéis mencionado. Yo decía unanimidad aquí, ¿no? Y obviamente creo que era el rector el que decía que sí se ha conseguido, ¿no? Que administraciones de diferentes colores, lo habéis mencionado, empresas, muchísimas entidades, también mencionaba la alcaldesa muchas de esas empresas que han apoyado esta candidatura. En ese sentido, ¿asignatura aprobada? Sí, yo creo que sin duda hay una unanimidad en apoyar esta candidatura. Lo que describió el rector antes fue tal cual. En el SEN se constituyó un nodo de inteligencia artificial precisamente para elegir el mejor, porque lo dijimos cuando estábamos allí reunidos todos, dijimos aquí no nos vamos a presentar para perder, vamos a presentar la mejor candidatura de Galicia. Entonces vamos a coger las variables que nos pone encima de la mesa el Gobierno de España, que es el que elige, y en función de eso, el que esté mejor preparado es el que vamos a presentar para ganar. Y es lo que hemos hecho. Y luego lo que dijimos, la segunda parte de ese acuerdo era, y el que se presente, los demás cierran filas y lo apoyan. Y entonces la candidatura de Galicia ha sido eso, que es la que ha aprobado el Consejo de la Xunta en su reunión de hace un mes para presentar y apoyando la candidatura que ha presentado el Concello. Entonces ahí yo creo que no hay ningún tipo de fisura en ese sentido. Y si me permite, simplemente reforzando lo que acaba de decir el consejero, en la reunión donde se tomó la decisión, una vez que se pusieron encima de la mesa los datos, la decisión fue unánime. Y absolutamente las 3 universidades que estábamos allí, que cada una defendía lógicamente la candidatura de su área de influencia, una vez puestos los datos, el voto fue favorable a esta candidatura y por lo tanto las 3 universidades estamos detrás de la candidatura de Galicia, que es la candidatura de La Coruña. ¿Coinciden ese apoyo en alcaldía, sector TIC? Bueno, yo creo que es que no se entendería de otra manera. Quiero decir, si nosotros estamos aspirando a albergar la sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, o vamos todos juntos
y compactados o es evidente que perderíamos muchísima fuerza. Nosotros lo planteamos así desde el primer momento, sabiendo yo, en esto lo defendí desde el primer momento que yo entendía que A Coruña era la mejor posicionada y así se entendió con datos objetivos, no era una mera opinión personal, porque, bueno, como soy la alcaldesa opino que lo mío es lo mejor, no, opino que lo mío es lo mejor porque tengo datos que así lo avalan. Y por lo tanto, en este caso, creo que la unidad entre administraciones, el sector empresarial y el sector universitario y el apoyo del resto de la comunidad autónoma era fundamental para que esta candidatura llegara a buen puerto, sea una candidatura sólida y exitosa, y con ese aval de la unidad nos presentamos en Madrid en esta fase final, donde, bueno, pues también es uno de los puntos a tener en cuenta, ¿no? El haber cerrado filas, el tener el apoyo de más de 90 empresas con implantación en A Coruña y en el resto de la comunidad autónoma, con multinacionales importantísimas que han manifestado su interés, su apoyo y su intención de que A Coruña sea la sede de la ESE, por lo tanto que sea Galicia, ¿no?, por extensión, y que seamos ese polo, como yo decía antes, tecnológico de referencia en el desarrollo empresarial de Galicia. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo, el sector TIC, y esta es también la misma base por la cual propusimos el proyecto de la ciudad de las TIC, ¿no? O sea, tenemos un sector TIC, bueno, muy interesante por toda Galicia, pero no teníamos una bandera, un sitio donde decir, oye, hay que, igual que ahora Málaga está haciendo con Andalucía y su capital tecnológica, no teníamos, y arrastra toda Andalucía. No teníamos eso aquí, y eso es una de las grandes virtudes del proyecto de la ciudad de las TIC y de esta candidatura, además de las otras, de dotarnos de suelo, de laboratorios, etcétera, ¿no? Que nosotros desde el primer día que nos mencionaron este tema ya lo teníamos claro. Oye, había que hacer el procedimiento, bueno, pues esperamos a que el procedimiento terminase, a partir de ahí, 100%. Hemos hecho una buena radiografía de la candidatura desde su origen, le hemos explicado en qué se apoya, sobre todo en datos, como decíamos, contrastados con cifras, con porcentajes, con empleo, con empresas, con administraciones, con la universidad, todos con esta candidatura gallega, a modo ya de síntesis y para, bueno, pues también agrupar, ¿no?, todo lo que hemos comentado, el papel que está llamada a jugar la ESIA, si llegase a confirmarse que la candidatura coruñesa, la candidatura gallega, como estamos diciendo, acoge esa sede. ¿Nos vamos a poner en el mejor de los casos? Pues el mejor de los casos, que yo creo que va a ser el que va a ocurrir, voy a hablar desde mi punto de vista, porque así comparto con mis compañeros de mesa un poco la opinión, pero desde el punto de vista de la Xunta es que va a servir de catalizador para implementar todas las estrategias que tenemos de desarrollo de la digitalización y del sector TIC en la comunidad autónoma. Entonces va a servir para acelerar la aplicación de la implementación de la Agencia Digital de Galicia 2030, de la estrategia de inteligencia artificial y de la estrategia de ciberseguridad que estamos elaborando en estos momentos, ¿no? Y va a servir también un poco como pegamento entre las administraciones públicas, el sector empresarial y la comunidad universitaria, ¿no? Pienso que va a servir también como un elemento de transversalidad, como dijo antes también el rector, para en el desarrollo de estas estrategias, pues relacionar esos tres tipos de entidades. Alcaldesa. Bueno, yo creo que va a ser, coincido con el conselleiro, la sede en A Coruña, y será ese punto de referencia tecnológico que se merece tener Galicia, que estará situado en A Coruña, que generará empleo, que atraerá nuevos proyectos, que se abrirán nuevas líneas de investigación y que va a consolidar a la comunidad, va a consolidar a la ciudad como ese polo de referencia tecnológico. Seremos aquí en el norte, para toda la eurorregión, para el resto del país, pero también a nivel europeo, un punto de referencia desde A Coruña para el resto del mundo, y una oportunidad para seguir creciendo y consolidando ese modelo que llevamos años desarrollando, en el que llevamos mucho tiempo trabajando todos juntos, la administración autonómica, la local, el sistema universitario, las empresas TIC y no TIC, todo el ecosistema empresarial gallego, y creo que es una oportunidad para mirar al futuro con esperanza. Un buen mensaje desde A Coruña para el resto del mundo. Rector.
Bien, yo creo que, como decíamos, yo creo que tengo muchas esperanzas de que efectivamente al final se sitúen aquí en A Coruña, en Galicia, pero yo creo que es porque es un reconocimiento, digamos, de un sector, de una sociedad, de una comunidad que estaba ya desarrollada. Es decir, esto no es más que el reconocimiento de que aquí hay un sector tecnológico e innovador, pero que también hay empresas que no son tecnológicas que son terriblemente innovadoras y que por lo tanto esto no es más que un reconocimiento y sobre todo una capacidad de potenciación de todo nuestro ecosistema, tanto empresarial como universitario. Aquí tenemos 3 universidades que están trabajando en estas áreas de una forma muy intensa y con proyectos muy innovadores y por lo tanto yo creo que también eso merece un reconocimiento y una capacidad de potenciación. Y como decía la alcaldesa, eso significa poner a Coruña y poner a Galicia en el mapa de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y yo creo que eso es una cuestión que nos merecemos, tanto desde el punto de vista de la comunidad autónoma, que lleva mucho tiempo trabajando, desde el punto de vista del ayuntamiento, desde el punto de vista del sector y, como no, desde el punto de vista del sistema universitario, que está aportando esos profesionales que son los que después van a desarrollar esas actividades en las empresas y que está realizando proyectos realmente innovadores y por lo tanto creo que es un poco la guinda que nos merecemos para el pastel que entre todos hemos organizado los últimos 30 años aquí en Galicia, ¿no? La guinda para lo que se ha venido cocinando efectivamente en los últimos años. Pues sí, yo creo que debe ser eso, todo esto que se ha comentado, y también debe ser algo que nos comprometa, ¿no? Nos comprometa a pues, invertir más, a desarrollar más esta Galicia tecnológica, que esto lo va a reconocer, pero que no es el final del camino, ni mucho menos, sino que sea el principio de esa renovación, ¿no? Y yo, bueno, pues ojalá que sea así. Bueno, pues un reconocimiento a todo ese trabajo que se viene haciendo, un compromiso también, tal como se ha dicho, empleo, proyectos, investigación, ojalá muy pronto con ellos, compartiendo con todos ustedes que la candidatura gallega, bueno, pues consigue convertirse en sede de esa ESIA, de esa Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Antonio Rodríguez, presidente del Clúster TIC de Galicia, gracias por habernos acompañado. Julio Abalde, rector de la Universidad de A Coruña, gracias también. Gracias por invitarnos. Gracias también a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Un placer, muchas gracias. Y al consejero de Facenda, Miguel Corgos, gracias. Gracias a ti. Lo dicho, ojalá pronto, aquí contándoles a todos ustedes, a los seguidores y también a los lectores de La Voz de Galicia, que se confirma esa noticia y que A Coruña, que Galicia se convierte en la sede de la ESIA. Como siempre, gracias también a todos ustedes por su atención.